Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta sesión, webinar número 4. Sí que es verdad que esta sesión es exclusivamente para la enfermedad de Fabry y os damos la bienvenida a todos. Para mí es un placer pues, poder estar aquí, dar las gracias, como no, a Sanofi por la colaboración de este webinar, porque realmente pues, nos da una oportunidad muy buena de seguir conectados, de poder ayudarnos entre todos y sabéis que nos tenéis siempre a vuestra disposición en la asociación, ¿vale? Hoy es un día también que realmente ya estamos acabando el mes de julio y ya entramos en las vacaciones y es verdad que ahora lo que hay que pensar es en hacer un paréntesis, en pensar en las vacaciones después de este webinar y más adelante anunciaremos el próximo, ¿no? Pero es verdad, pues desearos todo lo mejor siempre. Y también es verdad que esta sesión es importante porque en la enfermedad de Fabry, como sabéis, es muy importante el árbol familiar, ¿no? Muy importante conocer, tirando de la genética, conocer muy bien quiénes son esas personas pues, que están afectadas y por qué no, y tirar de la familia para conocer todos los casos, porque además tenemos la oportunidad de conocer que hay tratamientos y posibilidades terapéuticas. Pues un diagnóstico rápido y una actuación rápida es muy importante en esta enfermedad, ¿no? Que nos ocupa. Hoy tenemos al doctor Roberto Barriales de la Unidad de Cardiopatías Familiares del Hospital Universitario de La Coruña. Para mí es un placer muy grande tenerle, ya lo conocía de otros meetings y realmente darle la bienvenida. Y aquí, pues en esta sesión que nos va a presentar eh, esta, esta sesión, pues es verdad que podéis durante el momento también o cuando veáis oportuno
hacer preguntas y en el apartado de preguntas y respuestas que tenéis abajo podéis escribir y yo voy cogiendo esas preguntas para luego hacérselas como moderador, hacérselas al doctor Barriales para que nos la pueda contestar. Pues vamos a ello, doctor Barriales, cuando quiera, es su momento. Hola. Bienvenido. Bueno, muchas gracias Jordi por la invitación para participar en este webinar. Para mí es un placer que me permitís hablar del árbol familiar y de los estudios familiares, que al fin y al cabo es a lo que me dedico. Voy a compartir la pantalla. Perfecto. Bueno, como me había dicho Jordi, os voy a hablar de la importancia que tiene el árbol familiar en la enfermedad de Fabry. Y primero voy a empezar explicando por qué yo tengo la oportunidad de hacer árboles familiares y qué es lo que me dedico. Bueno, yo me dedico a las cardiopatías familiares. Las cardiopatías familiares son un grupo de enfermedades que tienen dos características importantes. Lo primero es que tienen una presentación familiar, es decir, que si hay un miembro afectado en la familia, es muy importante que estudiemos al resto de la familia porque puede haber otros afectados. Y segundo, es que tienen una base genética. Esto ha avanzado mucho en los últimos años y bueno, conocemos dónde está la alteración genética y si la conocemos la podemos buscar al resto de familiares. Las cardiopatías familiares, pues nosotros vemos en la consulta las miocardiopatías, que son enfermedades del miocardio, cuando el corazón está grueso, la hipertrófica, la dilatada, cuando está más grande de lo normal, cuando hace arritmias, el Fabry, las canalopatías, que son los trastornos de los canales iónicos de los músculos que dan lugar a arritmias, y también síndromes aórticos. Todos ellos los incluimos dentro de este grupo de cardiopatías familiares porque cumplen lo que he dicho antes. Se heredan en la familia y podemos hacer un diagnóstico genético de los mismos. Y bueno, ¿el Fabry es una cardiopatía familiar? Pues bueno, pues claro que sí. El Fabry se presenta en la familia, es decir, cuando hay un miembro afectado podemos encontrar más si los estudiamos. Tiene una base genética, tiene alteraciones genéticas en el gen GLA bien definidas. ¿Y por qué me llegan a mí, por qué nos llegan a la consulta nuestra de miocardiopatías familiares? Bueno, porque como han dicho, yo soy cardiólogo, ¿no? Entonces yo veo enfermedades del corazón. ¿Y qué veo principalmente? Miocardiopatía hipertrófica. ¿Qué es esto? Cuando el corazón está grueso. Y el Fabry hace que en estadios avanzados de la enfermedad, como todos saben, se engruese. Por esto, muchas veces, cuando nos llega a la consulta un paciente con una miocardiopatía hipertrófica o con ese diagnóstico, nosotros acabamos diagnosticando un Fabry, porque siempre buscamos la posibilidad de que exista esta enfermedad en el paciente. ¿Qué hacemos en una consulta de cardiopatías familiares? Pues bueno, hacemos muchísimas pruebas muy avanzadas, pues cateterismos, ecocardiogramas para ver cómo está el grosor del corazón, resonancias magnéticas para definir bien el grosor del corazón, incluso si tiene fibrosis, es decir, cicatrices dentro del músculo cardíaco. También vemos cómo funciona ese corazón, hacemos que el paciente corra para ver si tiene arritmias mientras corre, hacemos electros, estudios Holter para ver si tiene arritmias a lo largo del día. Hacemos también estudios genéticos, que se puede hacer bien con sangre o con saliva, como todos ustedes saben, con una pequeña muestra de saliva o de sangre podemos hacer un estudio muy amplio de todas aquellas enfermedades que pueden hacer que el corazón pueda estar más grueso o pueda tener algún problema. Y lo más importante y lo que nos reúne hoy aquí es que hacemos árboles familiares. ¿Y qué es el árbol familiar? Pues bien, el árbol familiar recibe varios nombres, se puede llamar árbol genealógico o pedigrí médico, y simplemente, como escribo aquí en la diapositiva, es una representación gráfica del historial médico y de los parentescos de una familia. Con todos los avances que tenemos en la medicina, pues y con los avances que hay en la genética, cualquier médico
o profesional de la salud, no tiene por qué ser un médico, también puede, en algunos centros esta labor la hacen enfermeras de apoyo que hay, pues debería poder dibujar e interpretar un árbol familiar. Sin embargo, y esto es una crítica que hago hacia mi colectivo, cada vez se pregunta menos por la historia familiar y estamos acostumbrados a tener historias digitales y muchas veces se utiliza el corte y pega de los antecedentes personales del paciente y nos dedicamos a pruebas muy avanzadas, pero cada vez preguntamos menos por la familia. Y esta es una cosa que tenemos que cambiar los profesionales. ¿Qué sabemos en la enfermedad de Fabry? Pues bueno, hay estudios que demuestran que si a un paciente que tiene Fabry estudiamos a su familia, la estudiamos bien, podemos detectar hasta 3 o 5 familiares que pueden estar padeciendo la enfermedad. Y todos saben que el diagnóstico precoz es muy importante, como dijo Jordi antes, porque si diagnosticamos precozmente una enfermedad, podemos iniciar tratamientos para evitar que tenga problemas. Pero no solo eso, si diagnosticamos una enfermedad, podemos evitar que la enfermedad se pueda transmitir en la familia, si detectamos en una persona que está en edad reproductiva. Lamentablemente, la enfermedad de Fabry, el diagnóstico se suele hacer tarde, se suele hacer una media de 10 años después de que comiencen los síntomas. Y esto no puede ser. A pesar de todos los avances que hay en genética, en screenings, seguimos llegando tarde muchas veces en el diagnóstico de la enfermedad de Fabry. Bien, ¿cómo hacemos un árbol familiar? Yo voy a hacer ahora unas pequeñas consideraciones del árbol familiar y después voy a poner un vídeo, un ejemplo de cómo hago o cómo suelo hacer en la consulta un árbol familiar. Es una teatralización que lo hago con Cristina, que es una enfermera que colabora con nosotros en la unidad. Inventamos una familia, pero para demostrar cómo solemos hacer el árbol familiar. Pero bueno, el árbol siempre se recomienda que incluya 3 generaciones, es decir, padres, hijos y abuelos. Así consideramos familiares de primer grado a los padres, a los hermanos y a los hijos. Segundo grado, abuelos, nietos, tíos y sobrinos, y tercer grado al resto. Muchas veces con tener a los de primer grado nos vale. Los de segundo grado ya los iremos a buscar en una segunda o una tercera consulta, pero es fundamental diagnosticar a los de primer grado. Y como estamos hablando de enfermedad de Fabry, las preguntas las tenemos que dirigir a información que esté relacionada con la afectación que puede tener el Fabry en la familia. Es decir, el Fabry afecta al riñón, tenemos que preguntar por antecedentes de insuficiencia renal, afecta al corazón, tenemos que preguntar por antecedentes de miocardiopatía hipertrófica, de marcapasos en la familia, de arritmias, afecta a la esfera neurológica, tendremos que preguntar por accidentes cerebrovasculares en edad joven, por angioqueratomas, etc. Como veréis, siempre en el árbol familiar identificamos primero al sujeto índice o probando, que es el primer caso que vemos el primer caso diagnosticado de la enfermedad. Solemos preguntar nombres y apellidos, fechas de nacimiento, causas y edades de fallecimiento. Esto es importante. También solemos preguntar de dónde de dónde es el paciente, de dónde son sus padres, por si pudiera haber consanguinidad. A veces puede haber consanguinidad y no nos damos cuenta y son familias del mismo pueblo. Y preguntaremos por los síntomas, como he dicho, relacionados con la enfermedad de Fabry. Si hay algún paciente que haya fallecido, algún familiar que haya fallecido, también nos interesa mucho, si es posible, ver la autopsia, a ver si había signos indirectos de que ese familiar pudiera haber heredado la enfermedad. Y todo esto lo hacemos en la consulta, inicialmente en un papel. Normalmente se suele tardar unos 5 minutos, incluso menos, en hacer un árbol familiar básico. Después lo pasamos más adelante, cuando terminamos la consulta, a una aplicación informática, también la veremos. Y pongo aquí que el árbol familiar es algo vivo, porque cada vez que el paciente viene a la consulta lo tenemos que ir modificando, porque podemos tener nueva información. Para eso los soportes informáticos nos vienen muy bien, pero en la consulta inicialmente lo hacemos en papel. La simbología, pues bueno, hay documentos de consenso que nos indican cómo tiene que hacer la simbología, pero para resumir, pues bueno, todos saben que
la mujer se representa como un círculo vacío, el hombre como un cuadrado vacío. Si la persona está fallecida, se tacha. Si está afectado, se rellena de negro. Esto es un hombre afectado. Esto es una mujer afectada y esta flecha indica que es el probando caso índice. Este asterisco indica que lo hemos valorado nosotros en nuestra consulta. Después tenemos si la pareja está, si está casada o emparejada, si está divorciada. Esta doble línea indica que son parientes, que existe una consanguinidad, etc. Existen muchos signos que se pueden consultar en este documento que he mostrado. Y después tenemos que tener siempre en mente la genética, la herencia de la enfermedad de Fabry. Como todos saben, la enfermedad de Fabry es ligada al X. Muy importante, no hay transmisión de varón a varón y las mujeres pueden estar afectadas con un grado de afectación que puede ser desde leve a tan severo como puede tener un varón, debido al fenómeno que no nos vamos a meter ahora de la lionización. Bueno, y vamos a poner ahora este vídeo que nos va a explicar cómo se puede hacer un árbol familiar. Lo pongo en funcionamiento, perdón. Vamos a mostrar ahora cómo hacemos un árbol familiar o pedigrí en una consulta habitual. Esto es importante porque nos va a permitir conocer el aspecto familiar de la enfermedad y decirnos qué pacientes debemos o qué familiares debemos estudiar por la posibilidad de que hayan heredado la mutación patogénica. Esto es en papel, pero posteriormente es recomendable que se pase a un formato informático que nos permita almacenarlo e ir cambiándolo progresivamente en cada consulta, porque hay que recordar que el árbol familiar es una cosa dinámica que deberemos ir cambiando en cada revisión o a medida que vamos estudiando a los familiares. Bien, comencemos por un paciente imaginario que va a ser una mujer que se llama Cristina, de 49 años, que está en diálisis y que tiene una hipertrofia ventricular severa. Hemos detectado en el estudio genético una mutación patogénica responsable de la enfermedad y vamos a hacerle el árbol familiar. Pues bien, el árbol familiar, yo personalmente suelo comenzar poniendo la pegatina del paciente, si la tengo, y si no, escribo el nombre de la paciente con los apellidos. Vamos a llamarla Cristina Red Fabry, y el número de historia clínica, porque nos permitirá así acceder a su historial electrónico fácilmente. También le podemos dar al árbol un número. Si tenemos varias familias con Fabry, pues imaginemos que tenemos 3 familias con Fabry, pues esta sería el árbol Fabry 003. Pero bueno, esto dependerá de cada centro. Y vamos ya con el árbol familiar, ¿cómo lo haríamos? Tenemos aquí a la paciente imaginaria. Buenos días, Cristina. Hola, buenos días. Vamos a hacerte un árbol familiar, que son preguntas sobre tu familia. No te extrañes que te vamos a preguntar nombres, apellidos, enfermedades, en ocasiones lugares de procedencia, todo ello para ver qué familiares tenemos que seguir y qué familiares no tenemos que estudiar. La primera pregunta que te hago, Cristina, es ¿cuántos hermanos o hermanas tienes? ¿Vivos o muertos? ¿Cuántos tienes? Tengo 2. O sea, que sois 3 hermanos. ¿Y tú qué eres? ¿La primera, la segunda, la tercera? Yo soy la del medio, la segunda. Vale. Esta pregunta la hago para centrar un poco el árbol, porque si imaginaros que el paciente tiene 9 hermanos y ella es la primera, me quedaría muy angulado. Entonces, bueno, intento siempre centrarlo. En este caso es la del medio, pues bueno, esta es ella. La tacho o relleno el círculo porque está afectada. Es el caso índice, con lo cual pongo esta flecha, y es portadora de la mutación, que se suele representar por un más. En otro apartado puedo decir exactamente aquí este más cuál es la mutación. Pondría, por ejemplo, pues es la R302Q. Bien, vamos con sus 2 hermanos. Tenía un hermano, o tiene un hermano mayor y un hermano menor. El hermano mayor, Cristina, ¿cómo se llama tu hermano mayor y cuántos años tiene? Se llama Juan y tiene 55 años.
Bueno, respecto a la edad, es conveniente, en vez de la edad, poner la fecha de nacimiento para no tener que andar cambiándolo cada poco, pero esto os lo recomiendo hacer en el formato electrónico, si no la consulta se podría alargar mucho más. Bueno, Cristina, ¿y Juan está sano? ¿Tiene alguna enfermedad de corazón más grueso de lo normal? ¿Tiene algún problema renal? ¿Tiene problemas gastrointestinales frecuentes, fiebres de origen desconocido, dolor en manos o pies, algo característico que tú recuerdes de él? No, siempre estuvo sano y está sano. De acuerdo. Como veis, intento hacer preguntas que me desenmascaren una posible enfermedad de Fabry en algún familiar. Muchas veces el familiar no las conoce, pero es bueno comentarle estas cosas porque muchas veces se le puede olvidar. Bien, vamos con el hermano pequeño, que ¿cómo se llama? Perdón. Se llama Francisco y tiene 38 años. Vale, normalmente hay que poner también los apellidos, o siempre suelo preguntar los apellidos, no lo hago en este caso, porque es importante para saber si podría existir consanguinidad en algunas parejas, por ejemplo en los padres o en otros. Bien, ¿y tu hermano Francisco, Cristina, tiene algún problema de salud o casi siempre ha estado sano? Sí, también, siempre estuvo sano y está sano. Vale, perfecto. ¿Tienen hijos, tanto Juan como Francisco, tienen hijos o hijas? Sí, los dos tienen hijos. Empecemos por el pequeño. Francisco, ¿cuántos hijos tiene? Tiene 2 niñas. 2 niñas. Bien, ¿y Juan? Tiene 2 hijos. Varones. Sí, 2 chicos. ¿Están sanos todos? Sí, todos están sanos, que se sepa, no tienen nada. De acuerdo. Vamos ahora con la enferma, con el caso índice. Cristina, ¿tú tienes hijos? Sí, tengo 3 hijos. Vale. De mayor a menor, dime los nombres y los Mi hijo mayor sexos. se llama Felipe, que tiene 20 años. La siguiente es un chico también, se llama Juan Carlos, que tiene 17 años. Y mi última hija es una chica que se llama María, que tiene 14 años. Muy bien. ¿Alguno de ellos tiene alguno de los síntomas que te he comentado anteriormente, o son particularmente sanos, o no han tenido ninguna enfermedad? Están sanos menos mi hijo mayor, que sí que tiene a veces episodios de fiebre desconocida y le duelen las manos y los pies sobre todo al hacer ejercicio. De acuerdo. O sea que tiene fiebre de origen desconocido y dolor en manos y pies cuando hace ejercicio. Bueno, como veis, esto puede ser muy característico de enfermedad de Fabry. El paciente todavía no lo tenemos estudiado, pero para orientarme de que puede estar posiblemente afectado, nosotros en la consulta solemos hacer esta línea gruesa en el medio que me orienta a que este paciente puede estar afectado de enfermedad de Fabry. Muy bien, vamos con tus padres, Cristina. Tu madre ya ha fallecido. ¿Me puedes decir con cuántos años ha fallecido y cómo se llamaba? Se llamaba Cristina como yo y murió con 89 años de cáncer. 89 años de cáncer. Sí. Bien, ¿ella estaba sana o había padecido de riñón, de corazón, había tenido algún accidente cerebrovascular? No, hasta que tuvo lo del cáncer no tenía nada. No tuvo nada. No. Perfecto. ¿Y tu padre a qué edad ha fallecido? ¿A qué edad ha fallecido y cómo se llamaba? Se llamaba Juan, murió cuando tenía 50 años y estaba en diálisis, estaba haciéndose diálisis. En diálisis. ¿Y tenía algo de corazón, algún accidente cerebrovascular? Sí, aparte tenía el corazón grueso. Bueno, ponemos corazón grueso. Bueno, pues corazón grueso. Nos pasa algo parecido al anterior. Posiblemente Juan esté afectado también o haya estado afectado de enfermedad de Fabry. Una pregunta, Cristina, ¿tus padres, de dónde es originario Juan? ¿De qué ciudad? ¿De qué pueblo? De Coruña, de aquí.
¿Y tu madre? También de Coruña. Vale. Esto siempre es conveniente preguntarlo para ver si son de la misma área geográfica, del mismo pueblo y por si puede haber consanguinidad entre ellos, aunque muchas veces las familias lo desconocen. Muchas veces las familias lo conocen y te lo dicen abiertamente, que eran primos o primos segundos, pero otras veces lo desconocen. Y si son de la misma zona geográfica, o bien por los apellidos, o a veces no tiene nada que ver con los apellidos, pero debe hacernos sospechar que puede haber consanguinidad. En este caso no la había, y vamos a seguir preguntando. Sospechamos que Juan puede haber tenido un Fabry y de ahí le puede venir la enfermedad a Cristina, pero vamos a ver la familia de Juan. Juan, ¿cuántos hermanos o hermanas tenía? Tenía 2. Eran 3 en total. ¿Él era el mayor, el No, más él pequeño? era el del medio. El del medio, de acuerdo. Entonces, ¿el hermano o la hermana mayor, quién era? Era una hermana, se llamaba Mercedes. Mercedes. Pues pinto aquí a Mercedes. ¿Está viva o ha fallecido? No, murió también. ¿Y a qué edad ha fallecido? Murió con 70 años. ¿Y de qué murió? ¿Sabes algo de su historia, historia clínica? Sí, estaba en diálisis con mi padre también. Ah, perfecto. O sea, que estaba en diálisis y tenía alguna cosa más de ACVs. Sí, es que tenían lo mismo. También tenía el corazón gordo, grueso, como mi padre. Perfecto. Lo apunto aquí y bueno, pongo posiblemente afectado. ¿Y el hermano pequeño, era hermano o hermana de tu padre? Era un hermano. Vale. ¿Y el hermano falleció? Sí, también falleció, pero este falleció con 90 años. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Pablo. Se llamaba Pablo y falleció con 90 años. ¿Y de qué Sí. falleció? De mayor, no tenía nada. Fue un hombre sano que no tuvo Sí, nada de esto que te había sepamos, comentado. nunca tuvo nada. De acuerdo. ¿Tenía hijos? No tenía hijos. Pablo no tenía hijos. No. ¿Y Mercedes tenía algún hijo? Sí, tiene un hijo. Perfecto. ¿Y ese hijo, cómo se llama? Pues que tenemos muy poca relación con él, pero bueno, se llama Javier, Vale. pero no sabemos mucho, no tenemos mucha ¿Y sabéis si información. está enfermo o sabes si está enfermo de...? Se sospecha que creemos que tiene algo de corazón, pero no sabemos más datos de lo que tiene exactamente. Pero bueno, algo de corazón sí que sabemos que tiene. O sea, que tiene algo de corazón. Sí, pero específicamente no sé decirte el qué. Vale. Bueno, posiblemente afectado lo pongo. Entonces, a simple vista, el árbol familiar, como veis, me va diciendo qué pacientes tengo que estudiar. Lo más probable es que la enfermedad la enfermedad de Cristina venga de su padre, que estaba en diálisis. Probablemente su hermana también ha heredado la enfermedad. Entonces, evidentemente, como en la enfermedad de Fabry no hay transmisión varón-varón, dado que está ligada al X, tanto a Juan como a Francisco no será necesario estudiarlos. Sin embargo, a los hijos de Cristina, tanto a Felipe, posiblemente afectado por la clínica que nos cuenta, Juan Carlos o María, sí los tenemos que revisar en la consulta. Es muy importante también ver a este chico, Javier. Padece algo de corazón, no sabemos lo que es. Muchas veces los familiares no nos dan más información que esta que hemos teatralizado aquí un poco, pero si su madre estaba en diálisis y tenía el corazón grueso, posiblemente Javier también pueda estar afectado. Como veis, esto lo solemos hacer en la consulta, no lleva más de 5 minutos si lo hacemos rápido y si el paciente conoce más o menos las enfermedades de la familia, y a partir de aquí debemos ir elaborando el árbol familiar que os había comentado. Lo haremos en un programa informático. Recordar que es una cosa viva y que hay que ir cambiándolo a medida que vamos viendo a los familiares. Lo que haríamos en este caso es citarnos a estos 3 pacientes y a este paciente para hacerles el estudio genético de
la mutación familiar, a ver si tienen la misma mutación, pero también había que hacerles un ecocardiograma para ver si tienen hipertrofia ventricular, electrocardiograma, una función renal completa y cualquier otra prueba, bien neurológica, dermatológica, que nos indique la posible enfermedad de Fabry. Muchas gracias. Bueno, perdón por los errores que pueda... Vamos a mostrar ahora cómo hacer... Perdón por los errores que pueda haber hecho en esta grabación. He repetido algunas cosas que he dicho y está dirigida a profesionales médicos o enfermeras que suelen hacer árboles familiares. Pero bueno, resume muy bien lo que hacemos en la consulta. Este árbol que habíamos hecho a mano, pues este es el programa informático que nosotros utilizamos, está con todo lo que Cristina me había contado, ¿no? Cómo tengo que estudiar cómo está la paciente Cristina afectada, los pacientes con interrogante, que son los que tengo que estudiar o de los que viene la enfermedad. Todo esto es algo vivo que va cambiando. Bien, ¿qué problemas nos solemos encontrar? Ya estoy terminando, cuando hacemos estos árboles familiares. Bueno, pues primero nos encontramos con problemas geográficos, es decir, claro, nosotros trabajamos aquí en Coruña, pero no toda la familia tiene por qué vivir en Coruña, pues algunos pueden vivir en Vigo. Ya tenemos un problema porque a veces nos ponen problemas pues el sistema sanitario, pues cada área sanitaria intenta ser independiente y a veces tenemos que luchar contra la administración para conseguir que nos dejen ver a familias. Como somos centro de referencia de cardiopatías familiares, nosotros lo tenemos un poco más fácil, pero es problemático. Pero bueno, a veces el familiar puede vivir en Madrid. ¿Cómo se arregla esto? Pues bueno, pues nosotros en la consulta siempre damos una hoja informativa con el correo electrónico y el teléfono de nuestra consulta, de nuestra enfermera gestora de casos, para que el paciente se lo haga llegar a los familiares y los familiares se pongan en contacto con nosotros. Si el paciente tiene un familiar en Madrid que no sabe a quién acudir, si se pone en contacto con nosotros, nosotros podemos buscar en Madrid pues algún compañero que se dedique a lo mismo que nosotros, que sepamos que le va a estudiar bien esa enfermedad. También, como salía en el vídeo que pusimos, pues en todas las familias pues hay de todo y a veces es difícil pues hay gente que no se lleva bien unos con otros y es difícil ponerse en contacto. En este caso es difícil, nosotros solemos tener preparadas cartas que les decimos a los pacientes que por favor, aunque no tengan relación con ese paciente, con ese familiar, que si le pueden hacer llegar una carta con nuestro contacto. Esto es difícil porque por motivos legales nosotros no podemos llamar directamente a esos familiares. Esto tienen que ser sus propios familiares los que le avisen, porque podríamos entrar nosotros en problemas legales al saber esa información. Y hay veces, por último, que a algunos pacientes, evidentemente, les cuesta dar malas noticias a sus familiares. Oye, tengo una enfermedad que os tenéis que ver todos. Y bueno, ahí tiramos más de, bueno, pues intentamos que se pongan en contacto con nosotros los familiares para explicárselo. A veces, y sería lo más deseable, pues tener ayuda psicológica o cartas que nos puedan facilitar esta labor. Más problemas, esto quizás más problemas médicos, pues bueno, que hay pocos centros de referencia especializados en cardiopatías familiares. En España hay 8 CESUR, pero bueno, hay pocos porque en España son 17 comunidades autónomas y es difícil que en cada comunidad haya un CESUR. O centros con experiencia en enfermedad de Fabry. Se necesita que haya más centros o consultas especializadas que intenten, nosotros, pues bueno, siempre tenemos reuniones que intentamos exportar la manera que trabajamos en los centros de referencia para que aquellos sitios más pequeños puedan utilizar pues, los mismos métodos que nosotros utilizamos y ponerse en contacto con nosotros ante cualquier duda. Muchas veces en el Fabry, y pasa también en otras enfermedades, que
que dependiendo de la comunidad, el diagnóstico y el seguimiento pues es hecho por un especialista, pues a veces por un nefrólogo, a veces por un cardiólogo, a veces por un pediatra, a veces por un internista. Es muy variable, ¿no? Lo que tiene que haber es protocolos de estudio y de seguimiento común de los pacientes. Y un punto muy importante que nosotros desde los CESURes de cardiopatías familiares siempre insistimos, hay que sensibilizar a todos los profesionales de la importancia de estudiar a la familia. No se nos puede olvidar que estamos tratando enfermedades familiares y que si simplemente hacemos estas preguntas 5 minutos al paciente, podemos encontrar muchísimos familiares que se pueden beneficiar de un diagnóstico precoz. 2 diapositivas de conclusión. Y esta es una reflexión, aunque vivimos tiempos de grandes avances de imagen, de genética, de informática, en mi opinión, la herramienta más útil para el diagnóstico de las enfermedades familiares sigue siendo el historial médico, el hablar con el paciente y detectar a los familiares que pueden estar afectos mediante esta sencilla maniobra o técnica que es el árbol familiar. Y esta es una frase que nosotros utilizamos mucho en la consulta de cardiopatías familiares, pero que siempre tenemos en cuenta, adaptándola al Fabry, es que cuando estamos tratando a un paciente con una enfermedad de Fabry, no estamos delante de un paciente. Tenemos que tener en cuenta que estamos delante de una familia, y esa es la familia a la que tratamos. Bueno, muchas gracias por la atención. Espero haber resuelto alguna de las dudas que puedan tener, y ante cualquier pregunta, si la puedo responder, pues estoy a su disposición. Dejo de compartir. ¿Me oyes, Jordi? Sí, perfectamente. Perfecto. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias, Roberto. Ha sido una gran presentación. El doctor Barriales pues, nos ha dicho cosas muy importantes aquí, ¿no? que debemos tener en cuenta siempre. Y que realmente lo vemos, lo importante que es, ¿no? El consultar a la familia, hablar con la familia, con el afectado, para poder diagnosticar lo antes posible. Es importantísimo, ¿no? A veces pensamos que el profesional no tiene bastante tiempo para dedicarlos, ¿no? a los pacientes. Consideramos muchas cuestiones. También consideramos, como ha comentado, que hacen falta centros de servicios y unidades de referencia, CESURes, hacen falta en más sitios, que se coordinen más los profesionales para poder llegar a tener antes pues, un resultado, ¿no? El poder compartir, el poder hablar entre los profesionales. Pero bueno, excelente la presentación, enhorabuena. Sí que es verdad que tenemos algunas cuestiones que quería pues, comentarte como moderador. La primera que ha llegado desde el principio, bueno, dice, es un caso de un paciente. Dice, buenas tardes, soy el único de 6 hermanos con la enfermedad de Fabry, soy varón y con mi madre que falleció antes de diagnosticarme. Mi mutación se trata como mutación de novo. Esto es lo que comenta. O sea, la cuestión es, si entiende la pregunta, ¿no? Sí, O sí, sea, la entiendo. Perfectamente, ¿no? Sí, gracias por la pregunta. En la enfermedad de Fabry es raro las mutaciones de novo. Pueden existir. Mutación de novo significa que esta mutación o esta variante genética, ahora estamos cambiando la terminología, ahora en vez de mutación se recomienda llamarla variante genética patogénica, pero bueno, esta mutación, cuando se dice que es de novo, quiere decir que te apareció a ti de repente. Es muy raro, puede ser, pero es raro. Lo más probable es que venga de tu madre, porque de tu padre no podía venir porque, como hemos dicho, no hay transmisión varón-varón. Entonces, lo que hay que hacer es investigar la familia de tu madre. Yo no sé si tu madre, Francisco, podía ser hija única o no. Si tenías tíos o tías, pues habría que investigarlos, porque lo más probable es que la enfermedad viniese de más arriba, ¿no? De más arriba en el árbol genealógico. Entonces, habría que estudiar, preguntar
a los familiares de tu madre, no preguntar, estudiarles a tus tíos. ¿Qué pasa si tu madre era hija única? Bueno, pues si era hija única y ya es muy difícil, pues bueno, ya no se puede hacer nada y hay que tratarlo como si fuera una mutación de novo. Bueno, no se puede hacer nada más. Lo único que, bueno, si tu descendencia sabes que puedes transmitir la enfermedad a tu descendencia. Muchas veces, y eso es un error médico, error nuestro, que muchas veces nos paramos y no investigamos. Bueno, pues sí, es de nuevo, no hay más, pero ya te digo, siempre hay que investigar que algún familiar de tu madre que podamos traer a la consulta y mirarlo. Muy bien. Bueno, tengo varias cuestiones también, ¿no? ¿Cree, doctor, que hay poca concienciación en la comunidad médica sobre el árbol familiar, sobre conocer mucho más, ¿no? Mira, hay poquísima, y yo discuto todos los días con los residentes, lo que os comentaba ahora, ¿no? Cuando ingresa un paciente y veo, porque claro, yo me dedico a las miocardiopatías, canalopatías, Marfan, pero posiblemente el componente familiar de las enfermedades cardíacas sea mucho mayor de lo que hablamos, de lo que conocemos, ¿no? Porque ya hay hipercolesterolemias familiares que aumentan la predisposición a infartos, y hay otras muchas enfermedades, pues de cánceres, de enfermedades dermatológicas que son hereditarias. Lo que pasa es que estamos perdiendo por la tecnificación, estamos perdiendo la historia clínica. Cuando yo era residente hace muchos años, en nuestros adjuntos nos obligaban siempre a preguntar al paciente por los antecedentes familiares. Hoy en día es raro ver una historia clínica con antecedentes familiares detallados, pero lo que más llamativo es que enfermedades que sabemos fehacientemente que son familiares no se pregunta y no se hacen árboles familiares. Ese es un error muy importante nuestro que cuesta mucho corregir, y yo creo que es un problema de la tecnificación y de lo que decía antes, genética, resonancia, cateterismo, estudios electrofisiológicos, pero preguntarle en 5 minutos al paciente si tenía algún hermano o alguna hermana, si su padre de qué murió su madre, pues lo hacemos poquísimo. Sí, sí. Hay preguntas muy curiosas también. ¿Puede existir saltos en la generación? O sea, de la tercera generación pasar a la primera, o sea, que haya un salto y no haya diagnóstico de Fabry. No. Que una generación no esté afectada y que, hombre, puede pasar que la mujer, o sea, que una mujer sea portadora de la enfermedad y no la desarrolle, y después entonces sea como si esa generación no pase nada, y su hijo, varón, sí desarrolla la enfermedad. Puede pasar eso, pero no es un salto de la enfermedad. Si se estudia bien la familia, se ve que la mujer es portadora. Quiero decir, imaginaros un padre afecto de enfermedad de Fabry que fallece, su hija que no tiene nada aparentemente, y el hijo de esta hija aparece con enfermedad de Fabry. La mujer era portadora, pero saltos no. Lo que pasa es que hay que estudiarlo bien. Sí, perdón. Nada, esta pregunta también, que es muy correcta. O sea, ¿puede haber grados de afectación en las diferentes generaciones siendo la misma mutación? Claro, porque esta enfermedad se comporta con... La herencia no es una herencia autosómica dominante, claramente que el 50% van a estar afectados, no. El problema es que las mujeres, el grado de afectación es variable, entonces pueden ser desde portadoras sanas a enfermas igual que los varones. Entonces, por eso a las mujeres el diagnóstico no se puede hacer mirando la actividad de la enzima del alfa-galactosidasa A, simplemente porque puede ser normal, hay que ir al estudio genético. Y eso es por un fenómeno conocido como lionización. Los hombres siempre van a estar afectados y van a tener una afectación importante, dependiendo del tipo de variante genética, ¿no? Hay algunas variantes genéticas que dan una afectación más precoz que otras, pero las mujeres sí, las mujeres pueden tener una enfermedad, no tener enfermedad y ser simplemente portadoras de la enfermedad, o pueden tener una enfermedad tan severa como un hombre. Y es importante en el árbol
pues saber que los padres, abuelos, porque nos damos cuenta, sobre todo en la enfermedad de Fabry, que nuestro antepasado falleció de un ictus o falleció de cualquier otra causa que realmente no sale como enfermedad de Fabry y es posible que tenga esa enfermedad, ¿no? Claro, esta enfermedad, Jordi, tú piensas que viene en el árbol, si sigo para arriba del árbol que había dibujado antes, seguro que voy encontrando por dónde venía la enfermedad. Claro. Y de hecho, bueno, nosotros tenemos un proyecto que también ya hizo un compañero, Juanra Jimeno, en Murcia, de estudiar valiéndose ahora que están de moda los rastreadores, que podríamos decir rastreadores, que, bueno, Juanra tiene un amigo que yendo a los registros civiles, yendo a las iglesias, yendo a todo, puedes seguir de dónde viene esa alteración genética. Hablando de otras enfermedades que, por ejemplo, una que hay en Murcia que provoca una miocardiopatía ritmogénica, pues se vio que se llegó hasta 1500 o antes y se puede identificar la persona que llegó a Murcia con esa enfermedad, ¿no? Entonces, claro, esto lleva mucho tiempo, pero si lo hacemos, seguro que todas las enfermedades familiares vamos a encontrar de dónde viene esa enfermedad. En el futuro se hará, pero ahora es difícil hacerlo. Pero cuando tengamos más información, lo compartamos más todo y tal, podemos llegar claramente a ver de dónde viene esa enfermedad. Y muchas veces, si nos paramos, por ejemplo, la pregunta que nos hacíamos antes, como su madre ha fallecido, si nos paramos con eso, no, pero si investigamos y vamos más para atrás, seguro que encontramos algo más para arriba. Y esos fallecimientos, pues lo más probable es que se debiesen a enfermedad de Fabry. Sí, claro. Sí, sí. También hay una cuestión aquí que nos preguntan que si el diagnóstico es mucho más temprano, ¿no? Si se inicia cuanto antes el tratamiento enzimático o cualquiera de ellos, realmente mejora, ¿no? Todas las posibilidades y en este caso, hablando del corazón, ¿no? Mejoraría, ¿no? Claro, cuanto los estudios que hay, que bueno, nos dicen que si empezamos antes de que haya fibrosis en el corazón, bueno, ya si el corazón está muy hipertrofiado, poco se puede hacer, o si tiene ya mucha fibrosis, pero si empezamos antes de que se desarrolle la fibrosis, pues los estudios apuntan a que eso no va a evolucionar. Entonces es muy importante detectarlo. Y ya no solo por empezar el tratamiento, por darle una solución al paciente de todos sus problemas, ¿no? Los pacientes Fabry saben que se tardó mucho en hacer su diagnóstico y fueron de un especialista a otro con dolores y decirle claramente, bueno, pues ya sabemos lo que tiene usted, tiene una enfermedad de Fabry, pasa esto, tal, bueno, pues eso es de un alivio tremendo, ¿no? Sí. También una de las cosas que nos trasladan los pacientes en general es el miedo a veces a que tienen un diagnóstico de Fabry, el miedo a tirar de toda esa familia donde van saliendo más afectados, ¿no? Eso lo que comentabas sobre el informar, ¿no? Y cómo informar, qué importante es, ¿no? Pero da miedo, ya no solo uno que dice, bueno, tengo la enfermedad, pero ahora pues los hijos, los hermanos, los tíos, o sea, cómo eso sucede. Y eso realmente en el paciente se transmite mucho, sobre todo en la psicología, donde como en la asociación nosotros actuamos mucho para poder dar soporte a nivel psicológico a los pacientes. Claro, eso es muy importante. Yo creo que los sistemas sanitarios públicos fallamos mucho en eso porque no tenemos gran apoyo psicológico, pero yo creo que todos tendríamos que trabajar todas las unidades de cardiopatías familiares, tendríamos que tener un psicólogo específico para nosotros, porque tenemos que dar estas noticias y muchas veces es difícil, pero en el Fabry y en otras enfermedades, pues yo que veo cardiopatías que pueden dar muerte súbita en gente joven, y es muy importante, estas enfermedades tenemos tratamiento. Quiero decir, no, si fuese una enfermedad que no hay nada que hacer y te diagnostican y ya no tienes nada que hacer, pues bueno, pero en estas enfermedades hoy en día tenemos tratamientos específicos para la enfermedad, tratamientos de soporte, tratamientos de apoyo. Yo creo que
y además está demostrado que cuanto antes lleguemos a la enfermedad, mejor va a ser el futuro. Con lo cual, yo creo que es muy importante la información que el médico que ve al paciente, la información que el médico le da al paciente, ¿no? Que le explique todo esto, que le explique que es hereditario, pero que existen tratamientos y que podemos apoyarle y disminuirle todos los dolores que puede tener, que podemos estar con él, ¿no? Pero lo que no se puede es dejarlo, porque entonces cuando ya vuelve el paciente, ya a lo mejor ya tiene un órgano que ya lo tiene fastidiado. Sí, sí. Y una persona cuando ya le dan el diagnóstico, ¿no? El poder, que también lo comentabas, el poder explicar a los demás familiares o aquellas familias que no hemos hablado con ellos nada más que en aquella boda o en aquel evento que no tenemos ningún trato, ¿cómo se refleja eso? Y además, si ellos también tienen pues una situación particular, con otro tipo de enfermedades o con otras cuestiones. Claro, qué difícil es interactuar entre los familiares o buscar la manera de que... Y Es esto nos ha difícil. sucedido en la asociación, ¿eh? Esto nos ha sucedido porque no han sabido que ahí también la asociación da un apoyo, no solo el médico, la asociación da un apoyo de poder comunicarse, poder buscar la manera para que, bueno, podamos interactuar y ayudar en lo posible, ¿no? No, es dificilísimo lo que cuentas. Es que es muy difícil dar esas noticias. Incluso familias que no se llevan bien. El trabajo de la asociación y de todas las asociaciones es impagable. Porque no es lo mismo, que también eso es verdad, no es lo mismo que un médico le cuente a un paciente la enfermedad, que se la debe contar, lo que puede pasar, que otro paciente que tiene lo mismo le cuente a ese paciente cómo es la enfermedad, ¿no? Claro. Porque él tiene otra visión personal. Muchas veces, además esto es también muy importante, que es muy, muy cultural, ¿no? Porque a veces tenemos documentos y guías americanas, pero es que no somos americanos, ¿no? Los españoles no somos, o los mediterráneos, ¿no? Nuestro tipo de vida es distinto, no somos como los americanos, que hay muchos documentos traducidos al español. Yo creo que tenemos que adaptar todos los mensajes a nuestra cultura, a nuestra forma de ser, y debe haber gran correlación o gran interrelación entre los médicos, los psicólogos, la asociación, para intentar hacer el trago llevadero, lo más llevadero posible, ¿no? Pero es importantísimo, yo creo que es una de las cosas que más fallamos Sí. los profesionales en esto. Sí, sí. Y tengo aquí otra pregunta reciente. Dice, yo conseguí determinar el inicio de mi mutación, y se ubica en el tatarabuelo. Es cierto que a veces da miedo investigar, pues puede llegar a averiguar secretos de familia de lo que no somos conscientes, ¿no? Bueno. Hubo en la familia un incesto y nació una mujer que identificó como mi bisabuela, 3 hijas de dicha mujer fueron afectadas, mi abuela y sus 2 hermanas, pero a veces no nos gusta averiguar lo que decíamos, ¿no? Tirar hacia atrás y tirar hacia atrás en averiguar algo que, bueno, pues que uno puede encontrar alguna cuestión. Totalmente de acuerdo, y yo que hago árboles familiares todos los días, te encuentras a veces el paciente en la primera consulta no te lo dice, te lo dice en la siguiente y total, pero bueno, a veces, Es confianza, ¿no? Ganar sí. Confianza. Claro. A veces cuando ves que no cuadran las cosas, pues bueno, pues yo tengo la experiencia de alguno que me dijo, no, es que mire, mi padre no es mi padre, pero claro, porque eso lo tienes que descubrir. Claro. Pero bueno, esa información tú tampoco vas a... claro, hay que centrarse en ayudar, en lo que puedes ayudar. El resto, bueno, pues son cosas que tenemos todos en las familias, todo el mundo tiene... No me acuerdo qué escritor lo decía, pero si vamos 5 generaciones para atrás, todos tenemos un asesino, un ladrón, si nos buscamos para atrás, todos tenemos de todo en la familia, ¿no? Con eso hay que vivir con ello. Pues sí. Bueno, pues ha sido estupendo el poder escuchar la ponencia. A mí me ha encantado. Yo espero que todos los oyentes también les haya gustado. Nosotros en un tiempo la ponemos a disposición de todos
a través de nuestra página web y también pues cualquier persona que tenga alguna cuestión o pregunta nos la puede hacer llegar para que en breve se la hagamos llegar al profesional y doctor Barriales y nos pueda contestar y así poder, bueno, darle solución a la cuestión. Pues nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos. Tener buenas vacaciones, que todo vaya bien y saludablemente y en septiembre a ver si nos vemos otra vez en las sesiones virtuales. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Adiós.